Hola, nuevamente en un martes encontrándonos para poder aprender de la palabra. Espero que ya para esta hora puedas haber acabado de tus quehaceres, de las que están fuera de casa, porque en casa se trabaja muchísimo, es 24/7, pero de las que trabajan fuera también, ojalá y lo puedas ver quietecita, sin tanta prisa, o a lo mejor tú lo puedes ver en la oficina, no sabemos. ¿Sabes una cosa? Invita a tus amistades. Siempre hay alguna persona conocida que está pasando por momentos difíciles y necesita oír, escuchar de Dios. Así que tú puedes ser ese enlace para que alguna conocida tuya conozca a Dios. Hemos empezado un nuevo tema que se llama gracia sobre gracia. Y comentaba la semana pasada que estoy muy sorprendida porque pensaba yo que entendía y que asimilaba, que vivía la gracia. Entiendo muy poco, asimilo menos, lo vivo porque lo da. Pero quisiera entender todo lo que Él es capaz de dar o entender al menos un poco más. Hoy vamos a hablar de lo que no es la gracia y de lo que sí es la gracia. Uno de los pasajes que tocamos la semana pasada es Lucas 4, 18, 19, cuando Jesucristo llega en el día de reposo y se le da el rollo del profeta Isaías. Y él empieza a decir algo que es impresionante. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y la parte que quisiéramos enfatizar es, y comenzó a decirlos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué retomo de ahí? Porque es muy importante que cada vez que venimos a la palabra, veamos que esa palabra está cumplida en nosotros por Jesucristo. Ahí Jesucristo les lee todo lo que el profeta Isaías describía de él y al final dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ti. Una pregunta que debemos de hacernos es: de la escritura, ¿qué está cumplido ya en mí? Por la obra de Jesucristo ya está cumplido todo, todo, todo. Pero el punto otro es: ¿qué tanto yo vivo, yo asimilo y entiendo? ¿Sí? Ahora, precisamente por eso estamos hablando sobre el tema de la gracia, para poder entender en esta vida diaria, cotidiana, cómo a través de esta parte del carácter de nuestro Dios hay cosas que Él está haciendo diario a favor nuestro. Hoy está en nosotros y hoy Él es el que permite que la escritura se cumpla. Me fascina que dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él era el verbo encarnado, Él era la escritura encarnada. Hoy el verbo se encarna en ti. ¿Sí te queda claro? Fíjate qué cosa tan bella. Él, al tomar el rollo del profeta Isaías y que les dice: se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, o sea, todo lo que estaba escrito en los profetas, aquí estoy. Yo soy de quien se escribía. El verbo se hizo carne. Hoy el verbo necesita hacerse carne en ti. Por eso hay muchas cosas ya cumplidas. Solamente necesitamos empezar a entender y a vivir. Un pasaje que también es importante tocar. Dice en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, habitó, vimos su gloria. Lleno, o sea, repleto, copeteado de gracia y de verdad. Y eso es lo que Él nos ofrece, esta plenitud, esta completud, esta llenura. La gracia está en y con nosotros, porque la gracia es una persona. No queremos quedarnos solamente en la definición que conocemos, que es algo gratificante, que implica gratitud, que es esa influencia divina en nuestro diario vivir
y que se note en la vida cotidiana. ¿Sabes qué? Al estar hablando de este tema, la intención es llegar a ese punto, que se note en la vida cotidiana. Estás con alguien ahí oyendo la palabra, voltea y dile, oye, ¿ya se me nota algo de que Jesús está en mí? Si te dice que sí, qué bueno, y si no, no pelees, no pelees, hay que crecer, hay que crecer. Mira, Dios envió a su Hijo con la intención que Él influyera en la totalidad de nuestra vida. El Hijo como tal afecta y transforma nuestro ser interno. Los pasajes que vamos a estar analizando, no solamente que hablen de gracia, sino que se vea manifiesta la gracia. Eso es algo muy importante. Un detalle que queremos mencionar es que en las epístolas viene en muchas ocasiones tanto el saludo como la despedida hablando de gracia. Se llega a mencionar, por decir, en el saludo, decir gracia y paz. ¿Sí? Y al final también a veces dice gracia y paz. En Timoteo dice gracia, misericordia y paz. Y al final, la gracia sea contigo. No solamente eso, me impresiona que también el apóstol Pedro, y en una deducción muy sencilla es, bueno, si el Espíritu Santo se le ha hecho muy importante que en las epístolas se salude con gracia y paz, y se termine también algunas epístolas hablando de la gracia, caray, entonces es muy importante la gracia. ¿Por qué saluda y despide así? Hay algo glorioso en ello, que probablemente estoy segura que lo hemos leído muchas veces, pero llegó el momento de dimensionar esa grandeza que al Espíritu le ha placido dejar plasmada en la palabra. ¿Sí? Fíjate cómo dice segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia. O sea, es tiempo de agrandarse, es tiempo de dar una estatura mayor. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjate, dice, creced. O sea, podemos dar un estirón más. Si tú ya internamente dices, no, pues sí, sí he crecido, sí soy diferente, sí he cambiado. Porque también eso hay que valorarlo. Claro que cambiamos, claro que estamos avanzando. En ocasiones avanzamos y de repente, pácatelas, te das un pequeño resbalón, pero te levantas, porque Dios nunca deja al caído. Sí, el pasaje ya sé que ya algunas ya se acordaron. 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas lo levantará Jehová. Sí, pero no solamente esperar que Él me levante, que eso es lo glorioso, solamente lo puede hacer, que yo esté consciente de lo que Él ya es en mí. Ahora, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento. Cuando habla de conocimiento es buscar al Señor, buscar al Señor. Mira, tú y yo necesitamos buscar más al Señor. Es fundamental en nuestra vida diaria. ¿Sí? Ahora, es importante, es crucial, si al Espíritu le ha placido en las epístolas saludar o despedirse o de repente hablar sobre la gracia, porque también entre las epístolas está entretejido varios pasajes de gracia, eso significa que a nosotros nos es importante conocer un poco más sobre la gracia, ¿sí? Ahora, ¿qué te parece si entramos ya al tema como tal? Lo primero que queremos de mencionar es lo que no es la gracia. Eso es muy importante. Lo primero que quisiéramos explicar o decir, que el término gracia no es para que lo interpretemos, que tengo autorización para hacer lo que se me ocurra. La gracia es esa parte del carácter de Dios que todo perdona. Por lo tanto, darle vuelo al hilacha y no estar preocupado ni inquieto por si oro, leo la Biblia, si asisto o no asisto. Mira, nunca debemos de estar preocupados por eso. Pero todo eso que el Señor ha dejado, la lectura, porque está su palabra para ser leída, ya sea en un libro o sea a través de un smartphone, algún medio tecnológico. A la hora que tú estás leyendo,
pues Dios te habla a través de esa lectura y empiezas a reflexionar sobre alguna frase, sobre algún verso, sobre alguna oración, sobre alguna palabra. A veces te puede a lo mejor impresionar el aleluya, que parte de su significado es que Él venga y se haga su voluntad. A lo mejor algo así. Bueno, la gracia no te autoriza a no tener toda esa libertad que Él nos ha dado a fin de cuentas para acercarnos a Él. La gracia no es autorización para hacer de nuestra vida un papalote. No, no es autorización para eso, ¿sí? La gracia tampoco es algo etéreo que se pierde. La gracia no es una cosa. La gracia es una persona. Es muy importante entender eso. Por ejemplo, mira, no es gracia cuando nosotros decimos, ay, mira, qué gracioso es ese bebé. No, esa es otra cosa. Eso no es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ay, mira, no lo aguantaba, estaba por mandarlo allá lejos, pero lo toleré, ay, porque yo tengo tanta gracia. No, eso tampoco es la gracia. Tampoco, por ejemplo, si de repente tú ves algún espectáculo que te sobrecoge de la habilidad, a mí en lo personal me impresiona, no lo veo mucho, pero me impresiona las bailadoras de ballet que se paran en puntas. Porque tengo entendido que para llegar a ese proceso de pararse en puntas es un proceso largo que en muchas ocasiones le deforma sus pies. Y a veces mira cuánta gracia al bailar. Tampoco esa es la gracia de nuestro Dios. O el polo opuesto, no las que se paran en puntas, las que hacen un baile folclórico. Wow, ese zapateado, yo siempre digo, wow, las rodillas, que creo que sí se las llegan a afectar por tanto zapateado. Y uno dice, qué gracia de baile, es espectacular nuestros bailes regionales. Y es cierto, nuestros bailes regionales son preciosos. A ver, un pequeño comercial. No sé si has ido a Bellas Artes a ver el ballet folclórico. Yo he ido algunas veces, ahora que vino mi hermana, la llevé. Estaba fascinada de ver la muestra de bailables de su país, pero eso no es gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es gracia? ¿No? Si eso no es gracia, entonces, ¿cuál es la gracia? Lo primero que tenemos que mencionar es que no es un concepto. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, si es tan grande, lo primero que quisiéramos decir es que la gracia no es barata. Por eso es importante no confundir ciertos términos en nuestro español pensando que eso es gracia. La gracia a nuestro Dios le costó la vida de su Hijo. Y al Hijo le costó venir a encarnarse en un cuerpo como el nuestro. ¿Que sintió cansancio? ¿Que tuvo calor? ¿Que tuvo hambre? La gracia es cara. ¿Costó la encarnación de nuestro Dios en hombre? ¿Costó vivir en esta tierra, sujetarse a unos padres terrenales? Eso es fascinante e impresionante. Cómo nuestro Dios tuvo esa capacidad como creador de venir y estar sujeto. Eso dicen los evangelios. Y estaba sujeto a ellos. Cuando se les pierde 3 días entre la multitud que habían ido a Jerusalén y lo encuentran después y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él contesta, en los negocios de mi padre me conviene estar. Porque estaba entre los sacerdotes preguntando y platicando, contestando más bien, sorprendiendo a los sacerdotes más bien. Pero luego la palabra dice, y estaba sujeto a ellos. El creador del universo,
Aquel que por su palabra las cosas se hacen. La palabra de Dios trajo la materia a la existencia, es lo que dice Hebreos, que lo que se ve, toda esta de plantas, metal, madera, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de nuestro Dios trajo la materia a la existencia y fue capaz de venir y tomar un cuerpo como el nuestro, vivir en la tierra 33 años, los 3 últimos años en la manifestación de su ministerio, llegar al punto de decirle al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, lo cual habla que como hombre sabía, estaba en una angustia profunda, pero a la vez sumamente obediente. Llegó a la cruz del Calvario, sufrió los escupitajos, sufrió los golpes. Recuerda que se les golpeaba con un látigo que tenía como una bola de metal con picos. A la hora que hacían esto y jalaban, le desgarraban la piel. La gracia es costosa. Por eso no podemos minimizarla. Por eso también no podemos no entenderla. Es fascinante ver lo que podemos nosotros encontrar sobre gracia en la vida diaria. Y que nuestro lenguaje sea cambiado, que nuestra actitud sea de una valoración, porque la gracia es inmerecida, sí, pero tiene un valor. Es incalculable, costó una vida y costó que el Creador viniera al mundo. Entonces, la gracia es mucho más de lo que probablemente nosotros hubiésemos pensado o asimilado. Por eso yo te comentaba, estoy fascinada de entender al menos un poquito más ahorita, con 2 sesiones que nos hemos encontrado, la cuestión de la gracia. Fíjate cómo dice Efesios 1, 5 y 8. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él decidió hacernos hijos, por eso envió a su Hijo. La revelación del Nuevo Testamento es que Él es Padre y Padre de todos nosotros, al que acepta a su Hijo como Señor. Por lo tanto, la gracia es carísima, carísima. No es algo barato. Y es algo que debemos de evaluar. Vuelvo a repetir, no es un concepto, es una persona. Nuestro Señor Jesucristo. Y que manifiesta en su carácter el darse a nosotros. Eso es algo hermoso. Entonces, sintetizando lo que no es la gracia. 2, 3 frases. La gracia no es autorización para pecar, que te quede claro. La gracia no son palabras amables o suaves que tenemos para los demás. La gracia es una persona llamada Jesucristo. La gracia es invaluable, tiene un costo, el costo de nuestro Creador. Que ahí yo veo cuánto interés tiene porque fue capaz de venir. ¿Sí? Ahora, ¿qué sí es la gracia? Yo quiero que vayas conmigo. Fíjate que algunos pasajes no los tengo aquí. Los voy a tener que buscar. Y yo me tardo mucho en buscar pasajes. Así que nada más creo que voy a tomar los que tengo aquí. Aquí dice en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia vino para que fuésemos salvos. Eso es gracia. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia tiene una parte redentora, nuestro Señor Jesucristo. La totalidad de Él se vació para redimirlos.
nosotros en Jesucristo, por su gracia, podemos verlo, podemos sentirlo, podemos disfrutar su palabra, meditar su palabra. O sea, nuestro Señor Jesucristo se vació. La gracia es grande y poderosa también. Fíjate que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjate, uno transgredió, Adán, pero más se reinará en vida por uno que obedeció, nuestro Señor Jesucristo. Los que tenemos a Jesucristo, dice, reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, de habernos hecho justos. En Él somos perdonados, en Él somos resucitados, en Él estamos hechos justos, en Él ya no hay un juicio para nosotros. La abundancia de esa gracia nos da la fuerza y nos lleva a vivir una vida en victoria, porque es una persona la que está en nosotros. No solamente eso, la gracia, fíjate lo que dice 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia nos da la oportunidad, nuestro Señor Jesucristo por su gracia nos da la oportunidad, la habilidad no solo de producir para nosotros, sino producir para dar a otros. Que tengamos un corazón dador. Si a ti te pesa dar, es tiempo de que vayas y hables con Jesucristo. Porque Él es el que produce, dice la palabra. Habla con Él. Quiero conocerte y quiero conocerte también en este aspecto de la gracia. No solamente en dar a otros. Fíjate lo que más dice de la gracia. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia que es nuestro Señor Jesucristo nos permite dar a otros, nos permite producir para nosotros y nos permite dar a otros porque estamos bendecidos. Y el don que dice Pedro, cada uno según el don sirve a otros con el don. Cuando servimos a otros con el don que Él nos ha dado, somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Habla de carácter. Multiforme siempre se ha dicho que son de variados colores, pero habla de carácter. Que Él está formando en mí, me ha dado un don. Y en ese don Él me sigue formando. Y entonces yo voy y sirvo a otros con el don que Él me ha dado. ¿Sí? Lo que Él nos ha dado, hay que ponerlo al servicio de los demás. Ahí es donde está el ser administradores de esa multiforme gracia. Es carácter, porque los dones le pertenecen al Espíritu. No es tu don, es el don del Espíritu Santo que nos permite fluir en Él. Pongámoslo al servicio de los demás. Para eso se nos dan los dones. Entonces, hasta aquí podemos decir que la gracia se ha manifestado en nosotros para salvación. Que la gracia está en nosotros y nos ha llevado a recibir abundancia y el don de la justicia. Que la gracia es la que nos permite producir para nosotros y aprender a dar. Y que el don nos ha sido dado para ponerlo al servicio de los que están alrededor nuestro. Y ahí somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo pueden ver las personas a un Dios tan glorioso, tan hermoso? Solamente a través de ti y de mí. Si alguna persona no quiere nada con la iglesia, no siempre es por Dios. En muchas ocasiones es por la iglesia. O sea, tú y yo, porque la iglesia somos nosotros.
Ahora, un ejemplo hermoso, profundo de lo que es la gracia, yo quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 8, versos 2 al 5. Fíjate cómo dice, desde el 1 voy a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el templo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué opinas? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Fíjate, Jesús viene de un tiempo de orar, porque estaba en el monte de los olivos. Llega al templo, tal parece que se pone a enseñar, que es lo que dice el verso 2, se sienta y empieza a enseñar. Y ahí siempre andaban algunos viendo a ver dónde metían zancadilla, como mucha gente en la congregación, que viene nada más a criticar lo que el pastor o el que está compartiendo está diciendo. Aguas con las críticas, cierra tu boca. Recuerda que mientras hay una persona compartiendo la palabra, dice que ese es el profeta de Dios en ese momento. Mucho cuidado con lo que hablas, por lo que dice la palabra. Entonces, mira, están aquí estos, le traen, dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Oye, en aquel tiempo no manejaban ese tipo de relaciones íntimas a la luz del día, tan soez que hoy es la gente, tan baja, que han sacado el íntimo a través de de toda la tecnología. No. En ese tiempo era como tenía que ser escondido, lo cual quiere decir que estos ya sabían que se iba a ver con un hombre y que andaban ahí viendo. Oye, ¿cómo la trajeron sorprendida? ¿Vestida, no vestida? ¿Traía camisón, no traía camisón? La vergüenza de cachada en el acto del adulterio más la vestimenta, no sabemos, pero ahí la traen. Y yo siempre me he preguntado, ¿y dónde está el hombre? ¿Por qué nada más trajeron a la mujer? Y no soy feminista, entiendo muy bien mi identidad. Pero ahí tenía que haber traído a los dos, porque los dos eran sorprendidos. Si ella estaba adulterando con él, él también estaba adulterando con ella, ¿no? Entonces, la traen al Señor y le dicen en el verso 4, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, ya con las piedras ahí en la mano, porque es lo que dice más adelante el pasaje. Tú pues, ¿qué dices? Ahora mira, claro que Jesús siguió inclinado en el suelo, escribiendo en tierra. Y dice aquí en el verso 7, como insistieron en preguntarle, se enderezó. ¿Qué esperaban que Jesús dijera? Claro, traigan más piedras, yo con ustedes la apedreo. Pero la palabra dice en Romanos 10, versículo 4, que la ley se cumplió en Jesucristo. En Él se cumplió. Ahí estaba Él como justo, trayendo perdón. Fíjate cómo dice, el que de vosotros esté sin pecado, wow, jamás esperaron los escribas y los fariseos que Jesucristo volteara totalmente con su gracia, esa parte de su carácter que es Él. A ver, no tienes pecado, entonces tú juzga. Eso nos pasa cuando juzgamos. Por eso dijimos en un principio, entendiendo la gracia, se nos va a quitar el ser juiciosos con la gente, porque estamos viendo lo que todos hacen. Tenemos algo que decirle a todos, pero cuando tú lanzas un dedo hacia allá, el dicho es tres. No, la palabra es muy clara. Si yo critico a otro, yo me estoy exhibiendo a mí mismo. Jesús les dice, el que esté libre. Y dice la palabra, que cada uno se fue yendo. Él volvió nuevamente a escribir en la tierra. Se inclinó. Y dice Jesús a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno. Y Jesús le dice, vete
y no peques más. La gracia siempre se inclina al que lo necesita. La gracia siempre se inclina a aquel al cual Él ha deseado servir, porque eso es algo maravilloso de la gracia. Él vino a servir con todo su carácter, con gracia, por amor. Jamás Adán pidió perdón por haber comido del fruto. Tú jamás y yo jamás hubiéramos pedido perdón si Él no viene y nos hace ver que estamos en pecado. Él siempre se inclina, Él siempre voltea al necesitado, porque la ley en Él se cumplió, pero Él vino lleno de gracia y de verdad y de su plenitud. De esa plenitud que Él tiene es del cual nosotros podemos tomar. La siguiente semana veremos otro pasaje donde Él está inclinado a favor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que se nos quite los juiciosos, que dimensionemos que las gracias no son palabras, eres tú que se inclinó a favor nuestro. Eres tú que fuiste capaz de tomar un cuerpo y venir a esta tierra y sujetarte a unos padres, porque tú nos veías. Ahí en tu corazón estaba cada una de las personas que estamos hoy conectadas. Permítenos crecer, como dice Pedro, crecer en ese conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.